el peón aislado, ¿sí? Donde vamos a dedicar una clase solo a las blancas, vamos a dedicar solo una clase a las negras. Cuando digo esto me refiero exactamente a que vamos a dedicar una clase al bando que tiene el peón aislado y vamos a dedicar una clase más al bando que juega contra el peón aislado, ¿sí? Resulta que después de esto vamos a tener algo que se denomina, obviamente esto ya sería prácticamente en 15 días, sería los peones colgantes, ¿sí? ¿Por qué es importante estudiar las estructuras de peones? Resulta que en las estructuras de peones nosotros encontramos las ideas y los planes generales, ¿sí? Eh, Nos ahorra tiempo, nos da más ideas de apertura y de verdad que comenzar por peón aislado o peones colgantes, que suelen ser quizás las estructuras más comunes de todas, pues de alguna u otra manera ustedes van a notar que ven diferente una posición. Recuerden, lo que hemos hecho con esto de iniciativas, con esto de los movimientos forzados, con esto de las tres preguntas del juego posicional, lo de la técnica, es que ustedes siempre tengan una herramienta a la mano para analizar una posición, observar bien una posición. Entonces, vamos a ver hoy peón aislado, ¿sí? Nosotros como el bando con ese peón. Ya les dije, próxima clase, cómo jugar contra peón aislado, porque es que son muchas cosas que nosotros tenemos que observar, grabar, aprender. ¿Quién me dice qué planes conoce con el peón aislado? A ver, escucho Yo, alguno. Sí. yo por lo menos cuando el peón aislado es muy fuerte en el medio juego, uno pues quedarse con ese peón aislado para el final nos va a presentar problemas. Pues yo también siempre en el final uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, si esto siendo un final, nosotros tendríamos aquí tres islas de peones y estaría mejor la estructura para el negro, porque es que el negro tendría dos islas de peones únicamente y para él es más fácil atacarnos y lo primero que nos va a atacar es ese peón aislado. Entonces como que bueno, va a tratar de atacar ese peón aislado y tiene mayoría en el ala de rey. Es un poco complicado. Entonces, más que todo aprovecharlo en el medio juego con con bastantes piezas, la dama dentro del tablero, de pronto uno tiene como que mayor posibilidad de ataque. Entonces, como que cuando hay esta estructura de peón aislado, en este caso del blanco, el blanco tiene que buscar atacar, ¿vale? Muy bien. El negro lo que Excelente. regularmente busca también es un bloqueador, el mejor bloqueador es el caballo, entonces de pronto un caballo en D5 es bastante fuerte y bueno, también como que buscar atacar ese peón de todas las formas posibles, pues. Bien, 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 profe. Eso. Excelente allí. ¿Sí? Mm, a ver, ¿quién más tiene una idea sobre peón aislado? Bien. Entonces eh, vamos a aprender un poco sobre esto. ¿Sí? Realmente es chistoso porque vamos a ver qué nos escribieron acá. Esto siempre me toca hacer así. Eh, Sacrificar de 5, vamos a ver. Bueno, vamos a analizar bien acá estos detalles de esta posición, ¿sí? Eh, Ahí vamos a aclarar lo que decía Alejandro, vamos a aclarar lo que está diciendo el profe Álvaro también, y sobre los planes, porque vamos a hablar en este caso, del bando que tiene el peón aislado, ¿sí? Entonces, imagínense que el bando eh,
que tiene el peón aislado cuenta más o menos con 6, 7 planes, 7 ideas, ¿sí? Para que ustedes vean pues cómo la posición del blanco es tan diversa. Pero hay que tener algo en cuenta, el profe Álvaro lo dijo correctamente, ¿sí? Que es que nosotros no podemos llegar a un final con el peón aislado. En otras palabras, el jugador que tiene el peón aislado, al tener el dinamismo de la posición, no le favorecen mucho los cambios de pieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que se acerca al final, el peón es más débil. Pero como iremos viendo, este peón es más débil, eh, o mejor dicho, la ventaja contra este peón se puede dar más que todo en el caso de cuando hay una pieza pesada, puede ser una torre, y una menor, puede ser un caballo, ¿sí? Pero cuando solo queda un caballo y, por ejemplo, un alfil N3, el final no suele ganarse, ¿sí? Es necesario tener una pieza pesada, pero no me adelanto mucho, ¿sí? Vamos más bien a, a ver los planes de esta posición, ¿sí? Ahora, planes del blanco. Los más notorios son intentar avanzar el peón a D5, ¿sí? Estoy hablando que esto es un caballo, que hay un caballo en C3, que hay un alfil en B3, que hay un caballo en E5, que hay un alfil en G5. No estoy diciendo aquí exclusivamente, ¿sí? Estoy hablando de los planes generales. Planes generales. 1. Intentar jugar D5, ¿sí? 2. Hay un plan muy interesante que es intentar colocar el caballo en E5 para jugar F4, F5. 2. 3. Hay un pase de la torre por tercera fila, ¿sí? Independiente de cómo se dé la estructura, hay un pase por tercera fila de la torre. Ese es otro plan. Otro plan, uno seguramente el que más se intenta en la posición, una batería alfil y dama que presione en H7, sea el alfil en C2, la dama en D3 o la dama por aquí en H3 o la dama en H4, pero siempre buscando las debilidades, ¿sí? 5. Si H6, muchas veces hay sacrificios. O si G6, un plan común con el alfil y la dama suele ser H4 y H5, ¿sí? Para debilitar. Otro plan del blanco, que llevaríamos 6, jugar por la columna C. Y por último, jugar en la columna I. Entonces, fíjense que son muchos planes para el blanco. La idea es que nosotros podamos, eh, sin duda alguna, mirar todos los ejemplos que tenemos a disposición, eh, y ver, tomar nota y ver cuál de verdad nos funciona. Entonces, vamos a comenzar con el plan de entregar el peón en D5 o avanzar, ¿sí? D4, una partida entre Kranmin y Anand, jugada en el 2001. D5, C4, Eso ya venía por en el C4, juego. perdón, hago algo aquí. Está. Caballo F3, E6, E3, caballo F6, alfil por C4, C5, enroque, A6, alfil B3, teóricamente la mejor, C por D4, E por D4, caballo C6, caballo C3, y todo es muy normal, ¿sí? Ya saben, hoy solo nos vamos a enfocar en esas ideas del blanco, ¿sí? Solo en estas ideas. eh, ya después vamos a ver las del negro la próxima semana, ¿sí? Que suele ser, ahí les hago un adelanto para que más o menos se ubiquen en el contexto de la posición negra. Intentar bloquear el peón, ¿sí? Por lo general con este caballo, este suele ser un plan. Otro plan suele ser jugar B5 alfil B7, siempre buscando el bloqueo del peón.
Otro plan para el negro suele ser cambiar piezas. Esto suele funcionarle muy bien al negro. Obviamente el negro también puede atacar el peón de D4 como otro plan, un peón aislado, y también disputar la columna C. Esto quiere decir que en este caso el negro, que está jugando contra el peón aislado, entonces tiene algunos planes, ¿no? Entonces, bien, esta es una partida entre dos campeones del mundo, ¿sí? Y de verdad que aquí Anand muestra una, una falencia, se equivoca. Vamos a ver, confunde un poco los planes aquí, ¿no? Caballo A5, alfil C2, B5, Kramnik juega dama F4, torre A7, que es interesante, torre a B1, y acá es donde viene, digamos, la falencia de Anand, que es alfil B7. ¿Por qué? Porque es que es una combinación rara el hecho de que juegues torre A7 y luego hagas alfil B7, o sea, como que la torre realmente queda rara. Y Kramnik jugó D5 admirada. Entonces, fíjense que para hacer D5 no siempre es necesario el hecho de decir, uy, voy a perder el peón, ¿sí? No es necesario pensar así, porque fíjense que el movimiento D5, sin duda alguna, que de alguna u otra manera abre líneas para las piezas. El caballo ya puede ir a D4, voy a tener la casilla F5, ¿sí? Aquí no vamos a discutir mucho, teóricamente, pero veamos algunas líneas, caballo por, y dice que caballo por D5 está bien, con idea que si alfil por D5 viene torre por D5, admirada, con la idea siempre de alguna amenaza sobre H7. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dama por D5, es posible siempre un cambio, por ejemplo, cambiar acá, ¿sí? Torre por E7 y dama H4, por ponerles un ejemplo, simplemente. Entonces, capturar de peón, eh, fíjense cómo todas las piezas blancas ya comienzan a jugar. Si G6, entonces se cumple otro plan. Fíjense que acá hay una combinación de, de todos los planes, ¿sí? De D5, de la batería de la dama y el alfil contra H7. Si G6, entonces se juega por la columna E también. ¿Eh? Hay un montón de planes para el blanco. Anand decide jugar alfil por, caballo por, y E por D5 mala, a lo cual Kramnik ha jugado dama H4, y H5 parece ser la única que salva la posición. Entonces, fíjense que a esto es lo que nos referimos con el dinamismo de la posición, ¿sí? Está claro que, por ejemplo, si H6 alfil por, G por H, dama por H6 con muchísimas amenazas aquí. El caballo entra D4, la torre también puede pasar. Y el rey, realmente el rey de negras, es muy débil, ¿sí? Entonces, fíjense en algo importante, que si H5, que parece que es la jugada que salva un poquito a Nan, sencillamente puede jugar caballo D4 y sigue con sus piezas. Entonces, fíjense, hacer D5 en buenas condiciones suele ser importante, suele ser vital, suele ser buenísimo para el que tiene el peón aislado. Porque fíjense en algo, yo, aquí digamos que existiera D5 por cosas de la vida, digamos que aquí caballo por, dama por, ¿sí? Pero entonces ahí es donde está la pregunta, ¿qué ventaja le estás sacando tú a hacer a D5? ¿Sí? El avance del peón aislado se hace claramente con desarrollo de piezas. Fíjense que acá es solo para igualar, ¿sí?
Quizás puede ser una estrategia si uno quiere tablas contra un elo mayor, pero no queremos eso, claramente. Entonces aquí Cranning demuestra muy bien esto. Vamos a ver una partida entre Guzmán y Aronian. A propósito, es la única que gana el negro, es la que vamos a ver hoy. Caballo F3, D5, D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, esto se conoce como una ragosín, alfil G5, caballo B D7, C por D5, E por D5, dama C2, C5, D por CH6, perdón, alfil D2, enroque, A3 dudosa, alfil por C5, E3, A6, alfil E2, B5 novedad, en aquel entonces enroque, alfil B7, torre D1, torre C8, torre 8. Estaba claro que Aronian no tiene el plan de atacar de momento por esta diagonal, pero está jugando por la columna C, por ejemplo. E, vamos a ver si algún día puede hacer D4. Torre C1, caballo F8, caballo D4, dama B6 y alfil F3. Juegan negras. ¿Qué opinan ustedes de esta posición? ¿Qué harían ustedes? Vamos que acá hay. Okay. A ver. Caballo E6, dice Alejandro. ¿Quién más está de acuerdo con caballo E6? ¿O quién tiene otra idea? ¿Qué tenemos acá? Caballo G6, G5. Bien. Esta es la oportunidad perfecta para que el negro capture la iniciativa. Fíjense que a veces cuando jugamos con negras tenemos que tener en cuenta todos estos casos. ¿Sí? En esta posición, las negras jugaron, a ver, reviso un mensaje más. Un caballo de 4, dice Sebastián. Bien. También un caballo puede ir a E4. Ahora, las negras juegan alfil por D4 admirado. Pero expliquemos por qué alfil por D4 es tan bueno. ¿Sí? Primero, el caballo de D4 debe ser la mejor pieza del blanco. Segundo, Aronian captura de manera excelente la iniciativa. ¿Sí? Porque está claro que alfil por D4 quizás no es una jugada tan humana. ¿La idea cuál es? Primero, E por D4 es mala por caballo E6, atacando el peón. Y si dama D3, caballo por D4, eh, ganando un peón. Con la idea que dama por D4 no funciona, por torre por E1. Y a torre por E1, pues cae la dama. ¿Sí? Pero el caso es el siguiente. Si captura de torre y mantiene el peón aislado, entonces Aronian lo que tuvo preparado fue caballo E6, torre D2 y vemos el avance D4. Y las piezas negras no pueden estar mejor ubicadas, ¿sí? Para este avance y sacar la ventaja. Alfil por B7, dama por B7, E por D4,
caballo E4, torre de D1 y caballo F4, quedando con una posición totalmente ganadora. ¿Sí? Porque es que no solo tengo amenazas sobre G2, sino también que tengo amenazas de caballo por C3 y caballo E2 a rey y a torre. ¿Sí? Y obviamente pues Aronian iba a terminar ganando la partida. Y es lo que les digo, cuando ustedes logren avanzar este peón de D5, ¿sí? O D4, en este caso D4. Damos el siguiente ejemplo. Yusupov contra Lovron. Juegan el 96. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, es una Nizzo-India, E3, enroque, alfil D3, D5, caballo F3, C5, enroque. ¿Por qué estoy mostrando partidas desde el inicio? Para que ustedes se den cuenta de que la estructura de peones es una sola, aunque las aperturas sean muchas. Es decir, muchísimas aperturas, muchísimas defensas pueden sencillamente desembocar en un peón aislado, seas blancas, seas negras, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de tener el plan. Fíjense que uno en muy pocas variantes, aparentemente muy pocas, se queda con un peón aislado con negras. Pero cuando nos quedamos con un peón aislado con negras, ¿qué hacer? Entonces, por eso damos una visión totalmente diferente. ¿Sí? D por C4, alfil por C4, B6, torre E1, alfil B7, alfil D3, caballo C6, A3, alfil E7, Yusupov juega tranquilamente alfil C2, dama D3, G6, H4, vemos aquí a Yusupov combinando uno de los planes que les había dicho, ¿sí? Dama D6, alfil G5, torre a D8, torre a D1, dama B8, y esta es una maniobra normal cuando hacen G6, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que H5 está difícil de hacer algo con H5, pero ¿a qué me refiero? Que el alfil quizás no está tan activo en esta diagonal en algunos casos. Vamos a ver que en otros casos, cuando la dama no interfiere directamente con el alfil, están en G3 o H3, siempre pueden haber sacrificios. Pero la maniobra alfil B3, lo que yo quiero explicarles básicamente es lo siguiente, que es para intentar D5. Pone una pieza más para intentar D5. A6, y ahí está el D5 de Yusupov. Entonces vemos que este D5 se hizo, pero fíjense las piezas de Yusupov, están excelentemente posicionadas. ¿Sí? No significa que apenas yo tenga la chance de hacer D5, así me vayan a igualar, entonces hago D5 a toda costa. No, no se trata de eso. Tengan eso claro. Caballo A5 y gran jugada de Yusupov D por E6. ¿Sí? Aquí obviamente E por D5 no funciona, por torre por E7, capturando el caballo de F6. O caballo por D5. Fíjense que aquí no tenemos prácticamente ningún análisis que nos pueda apoyar. Sin embargo, creería que las blancas, incluso después de alfil por D5, que parece un poco rara, pueden estar en una posición muy interesante, siempre buscando el jaque en F6. Por ejemplo, alfil por G5, creería que es más fuerte incluso capturar primero, torre por y H por, ¿sí? Buscando pues la casilla F6 con una buena ventaja. Pero ¿qué sucede? Que aquí Lovron juega caballo A5, viene de por E6, caballo por B3, si torre por D3, E por F7, ¿sí? Con captura en E8, ¿sí? Y además tocando el alfil de E7 algún día. Entonces esto terminaría siendo
pues más que catastrófico para el negro, una derrota seguro. Entonces juega caballo por B3, E por F7, rey por F7, y tras dama C4 y caballo E5, pues Lovren ha terminado aquí perdiendo la partida. Gran jugada de Yusupov D5, lo preparó bien. Fíjense que él primero intenta incluso la batería dama alfil para golpear en H7. Intentó H4, pero bueno, al final combinó con D5. Es decir, que Yusupov estuvo combinando cerca de 3 planes, ¿sí? en esta partida. Veamos un siguiente ejemplo entre Lerner contra Kharitonov en el 84. Más o menos la misma línea, es una línea súper típica para llegar al peón aislado. Enroque, C por D4, E por D4, caballo C3, alfil E3, dama E2, torre a D1, y un plan típico de negros, como ya les había comentado, caballo va a B4 para, de esta manera, poder controlar un poco el peón, el avance de este peón. Lerner aquí ha jugado caballo E5, alfil B7. Entonces, fíjense que cuando el avance de 5 está totalmente controlado, no tengo una chance de ataque, ¿sí? Fíjense que él ubicó la torre aquí en D1, no en C1, pues vale la pena echar vistazo a otro plan. Aquí D5 realmente está difícil de hacer, ¿sí? Y es por eso que Lerner busca un nuevo plan, una nueva idea, y se va por F4. Entonces pasamos al segundo plan. Entonces, fíjense que con este movimiento F4, la torre apoya desde F1. ¿Sí? Una característica para hacer F4 es esa, que la torre esté en F1 para apoyar el avance a F5 sin que se pierda un peón. ¿Sí? Caballo B, D5 y F5. Para los que se conectaron tarde, les recuerdo, esta es una clase sobre peón aislado, pero hoy solo vamos a ver los planes del blanco, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver peón aislado, pero para ver cómo jugar contra el mismo, ¿sí? Contra ese peón aislado aquel. Entonces, bien, hemos visto el avance de 5 como plan y ahora vemos, si no me sirve de 5, entonces yo intento F4 y F5 como posible plan también. Dama D6 de Kharitonov, vino alfil G5, caballo por C3, B por C3, por eso hay que estudiar peón aislado, peones colgantes. Fíjense que ya hay peones colgantes aquí. ¿Sí? Caballo E4, alfil por E7 y dama por E7, y las blancas han jugado dama G4. Entonces vemos que en esta posición el alfil de C4 va a jugar y asimismo la torre de F1. Todos como mirando a un mismo punto que es F7. Caballo F6, dama H3, E por F5 y dama por F5. Aquí es donde vemos actividad y todo parece apuntar hacia ese peón. Esta es la idea principal de jugar F4, F5, presionar F7. Alfil E4, dama G5, alfil G6, torre F3 primero. Está claro que quizás se pudiera intentar algo así. Creo que no es descabellado, pero quizás el negro tenga un poquito más de actividad por acá. Así que el blanco aguanta porque ya sabemos que la actividad es más importante que el material. Torre H3, alfil B3, tranquilo. Y bueno, finalmente Kharitonov pues no aguanta la presión, ¿no? Que igual es mucha porque ahora sí ya seguramente estoy capturando. Y dama por G6 incluso, también ideas como dama H4, muchas aquí juntas para lograr la victoria.
Pero bueno, si este ejemplo no queda claro, vamos a este de Neverov contra Maximenko en el 89, donde nuevamente vamos a ver el mismo plan. Fíjense que ahora es una nipso india, ya no es un gambito de dama aceptado, ¿sí? De nuevo hay un peón aislado, enroque, caballo P6, alfil B3, alfil G5, caballo E5, alfil C6 y Neverov inmediatamente lanza F4. ¿Sí? Porque fíjense, uno de los planes del negro es controlar D5, ¿sí? Y lo está haciendo a la perfección con 5 piezas. Entonces el blanco está quizás en la obligación de buscar algo nuevo, ¿sí? No se les olvide, el blanco tiene el dinamismo de la posición, pero no, por esa razón no debe cambiar piezas, ¿sí? Entonces, tras F4, obviamente, la idea es jugar F5, como lo vemos, y pasa lo mismo, que en general el caballo de E5 y el alfil de B3 presionan sobre F7, y la torre ya, que estaba en una columna cerrada, hacía 3 movimientos atrás, en F1 bloqueada por su peón de F2, pues ha encontrado una actividad en F5. Caballo FD5, alfil por E7, dama por E7, dama D3, obviamente tiene que traer su otra pieza al juego, y lo hace por la misma columna F que se abrió. F6, torre H5, G5, evitando algún sacrificio, G6, no parece haber cómo va a ganar claro el blanco de inmediato, pero si ustedes ven esta posición un poquitico más de cerca, se dan cuenta que los problemas del negro son difíciles, ¿sí? Hay una clavada, el rey no puede moverse, la dama está en problemas también, ¿sí? Entonces, sencillamente el dinamismo se alza la victoria contra lo estático, ¿sí? Contra lo posicional y estratégico. Porque aquí la ventaja dinámica está a favor del blanco. La estática está a favor del negro por estructura de peones. Entonces, G5, intentan algo acá, y caballo G4. Torre D7, H4, obviamente acá está esta parte que decíamos, G por H4, caballo E3, y tras estos movimientos vemos que tiene que abandonar sí o sí. ¿Sí? Tiene que abandonar porque está clavado, va a perder material. Y bueno, veamos a ver qué nos depara la próxima partida. Botvinnik contra Batuviev. Esto va a salir de una ortodoxa, como les digo. La estructura una, aperturas muchas, ¿sí? E por D4, alfil B3, caballo E5, alfil por E7, caballo por E7, dama E2, torre D1. Entonces, vamos a pasar al plan que quizás más me gusta en esta posición. Fíjense, algo importante también cuando hacíamos F4, F5, era que sí o sí el alfil estaba en esta diagonal de A2, G8 para presionar, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Y que la torre, pues obviamente estaba ahí en F apoyando aquel peón para avanzar hasta F5. Ahora, fíjense, ¿por qué les digo que es el plan que más me gusta? Porque pareciera que es el que más incomoda al negro, muchas veces. Y es, vamos a ver, F3, que uno de los planes que me incomoda que es caballo por F7. ¿Sí? Entonces,
No sé si se los dije en la introducción, pudo habérseme pasado, no lo sé. Eh, Creo que no nombré este plan, caballo por F7, que también se da muchas veces con el alfil en B3 o una torre en E1. ¿Sí? La idea es clara, sacrificar en F7, entrar en E6. Eso es lo que se quiere. ¿Sí? Así que me adelanté, yo creo que este se me pasó totalmente, así que digamos que este no es mi favorito todavía de los planes. Alfil B7, pero está ahí. ¿Sí? Entonces, repasamos. D5 un plan, F4, F5 otro plan, y ahora tenemos el tercer plan, que es caballo por F7 para entrar en E6. Que este quizás suele ser el menos común, pero hay que tenerlo en cuenta. Caballo por, torre por F7, dama por E6. Y está claro que obviamente para sacrificar una pieza es porque debo tener actividad que lo compense también. ¿Sí? Dama F8, caballo E4, y vemos que acá se está activando torre por, caballo F D5, viene lógicamente caballo D6 y tras alfil A8 vino torre E1. Entonces, G6, caballo por F7, dama por F7 y gran jugada dama por E7 Botvinnik para definir la partida. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí la idea lógicamente es que caballo por E7, no alfil por F7, eh, sino torre por E7, más sencillo. ¿Sí? Y si alfil D5, torre por F7, y el final de reyes está ganado por los dos peones de más. Fíjense en este plan, caballo E5, caballo por F7, para entrar en E6. Vamos al siguiente. Baburin contra Brady. Perdón, un segundo, reviso algo acá. Baburin contra Brady. Vamos a ver esta partida. E4, D5, C4, D por C4, caballo F3, caballo F6, E3, E6, alfil por C4, C5, dama E2, C por D4, E por D4, caballo C6, alfil E3, alfil E7, enroque, caballo C3, la normal caballo B4, caballo E5, alfil D7, torre C1, torre C8, alfil G5 interesante, alfil C6 mala. Entonces, fíjense, el que no conozca los planes con un bando puede cometer estos errores. ¿Sí? Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Seguramente aquí el movimiento más preciso, seguramente sea incluso jugar algo como caballo BD5. ¿Sí? O tomar medidas para poder hacer alfil C6. ¿Sí? Pero esta jugada sencillamente es mala porque ya permite un plan que nosotros sabemos. ¿Sí? Incluso aquí quizás sea posible mezclar planes, torre A de 1 y F4, F5. Incluso este plan podría ser útil. ¿Sí? Pero el blanco sencillamente eligió porque le han dejado pues la chance, lógicamente, para jugar caballo por F7, torre por F7, alfil por E6, alfil D7, cambio y torre Fe1. Si bien son dos piezas, tengan en cuenta que estas piezas menores no coordinan, ¿sí? No tienen buenas casillas. Además, el rey de las negras se encuentra un poco débil ahí en esta posición. Acá en la partida jugaron alfil F5, alfil por F6, interesante, con la idea de que si alfil por F6, dama B5 y caballo D3, finalmente, obviamente dama B5 es un ataque a las dos piezas menores, aparte un peón. Está claro que tras caballo D3,
pues hay un peón de ventaja aquí, prácticamente dos ya, con los que Baburín pues estaría asegurando la victoria. Entonces fíjense, el plan de caballo por F7. ¿Sí? Se trata de tener herramientas para yo saber qué pensar en una posición, para yo ubicarme más fácil. No malinterpretemos o que nos confundamos más bien, sino que utilicemos las herramientas que tenemos. ¿Sí? Aquí está mano contra Otto Hisch, es una india de dama, ¿sí? Alfil de 3, de 5 en roque, B3, C5, alfil B2, dama E2, mantienen acá la tensión central, G6, torre D1, caballo H5, dama E3, caballo E2, caballo E5, alfil por C4, caballo H F6. Seguramente es una jugada mala también. ¿Sí? Y a relación o mejor dicho, en comparación a otras posiciones o a las anteriores dos que vimos, aquí podemos notar que caballo por F7 sí se va de las manos, completamente. ¿Sí? Mm, seguramente una jugada más precisa, aunque no fácil de hacer, es caballo por E5, casi seguro. ¿Sí? Y de por E5 ubicar la dama en C7. Quizás sea menos dañino. Es que caballo HF6 ya se está poniendo para puntos importantes en estas casillas. ¿Sí? Y claro, alfil F8 tenía que venir caballo por F7. Entonces, la actividad importantísima, miren, caballo por F7, el patrón que hemos visto en este movimiento es que siempre está el alfil como en esa diagonal, de momento. ¿Sí? Siempre está aquí pegando fuerte. Rey por F7, caballo por E6, torre por E6, dama por E6, rey G7, dama F7, y vemos como el dinamismo de la posición, ¿no? De las blancas definitivamente tiene mucho que decir. Torre E1, B5, alfil E6, torre C7 y finalmente D5, prácticamente ganando la partida, ¿no? Y gran jugada de Taimanov para ganar. Dama por y alfil por E5, quedando con una calidad de ventaja para el final. Entonces, fíjense que igual algunos planes pueden ser combinados, ¿sí? La de 5, la batería alfil y dama, y todo este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo entre Benko contra Philippe. Y vamos a seguir mirando los planes que podemos tener a disposición en dicho medio juego. ¿Sí? A4, caballo C6, dama E2, alfil E7, torre D1, cambiaron, enroque, caballo C3, caballo B4, esto es lo más típico, caballo E5 y caballo BD5. Entonces, ¿quién me diría qué plan puede emplear las blancas aquí? Si alguno de los que hemos dicho o alguno nuevo que no hayamos dicho. Juegan blancas, a ver, los leo o los escucho. Seguimos los 10, vale. Juegan blancas. Yo particularmente pienso que en esa posición nosotros podemos de pronto intentar una batería de dama y alfil, pues Bien. puede ser una idea. Con alfil de 3 aquí directa.
puede ser, o llevando el alfil, sí, puede ser a D3, pero de pronto sí parecería que hubiera uno de los planes típicos aquí. Sí, pero tú dices, profe, de los que ya vimos o uno de los nuevos. No, bueno, aquí el profe está colocando una que con alfil H6, pero tampoco estaría seguro. Diría que es uno viejo, pero no sabría bien. Listo. Entonces, vamos a ver acá un nuevo plan, ¿sí? Es un nuevo plan, así que no, pues no descuidemos. Y creería que este sí, digo, este es el que, mejor dicho, el que más me gusta de los planes, ¿sí? Entonces aquí, bueno, batería se podría, ¿sí? Fíjense acá que Sebastián me está diciendo F4, F5, pero quizás es un poco difícil ahora porque la torre ya dejó F1 y el alfil está en parte bloqueado, ¿no? Pero se trata de esto, de tener herramientas, de que hablemos, de que vayamos comprendiendo. Maestro, yo ¿Sí? creería que de pronto, pues, que el flanco, aprovechando que la torre está en D1, podría hacer un Sí. pasaje por D3 y pasar la H3, pues ya que la del fil de C8, pues de momento la diagonal L está bloqueada Sí. sobre la casilla H3 y no tiene influencia sobre la torre, lo cual se prestaría para que, pues, maniobremos por ese flanco de rey con la torre. Pensaría Excelente. yo ese plan. Muy bien. Entonces eso pasa, eso hace parte del nuevo plan, ¿no? Torre de 3. Entonces, ya hemos visto 4. Tengan cuidado, ¿no? El avance, F4, F5, sacrificio en F7, y vamos ahora a torre de 3, el pase por tercera. Que, como les digo, para mí es como el más, como el mejor, como el más bonito de los, sí, de los ejemplos, ¿sí? Y a veces el que más preocupa al rival porque es que es una pieza más que vigilar, ¿sí? El pase de torre. Rey H8 y torre H3, alfil E8, caballo por D5, E por D5 y alfil D3. Aquí es donde vemos el problema real del negro, ¿sí? O sea, cómo las negras no tienen como la defensa, la suficiente defensa, ¿sí? Hay que saber defenderse también. Todo esto nosotros lo vamos a tener la próxima clase, ¿sí? Entonces acá, obviamente, hay un ataque importante y solo las negras pueden observar. Es que no tienen cómo traer más piezas a la defensa en esta posición, ¿sí? Aquí, tras G6, de alguna manera tiene que defenderse porque la amenaza es alfil por caballo por dama H5. Entonces G6, obviamente si H6 hay un sacrificio. G6, alfil H6, torre G8, torre E1, alfil F8, alfil G5, ¿sí? Entonces, en esta posición, las blancas no solo están amenazando cosas como el peón de H7, también miran de reojo el de F7. Hay una clavada aquí, ¿sí? Dama de 6 se quita la clavada, pero dama F3 sigue poniéndole de manifiesto los problemas. Y dama F4, porque claro, está mirando de reojo todo este tipo de jugadas, ¿sí? Entonces, aquí Benko gana una partida ejemplar, como les decía, el negro solo podía, eh, sí, solo podía observar. Entonces vamos a seguir mirando este ejemplo del paso de tercera, ¿sí? Seguirlo observando desde varios puntos de vista, ¿sí?
Veamos esta entre Turkmakov contra Korchnoi, una Nitso India, caballo BD7, dama B3, A6, A4, para que no le hagan B5, dama E7, torre D1, alfil A5, dama C2, C por D4, E por D4, tenemos el peón aislado, alfil A2, H6, caballo E5, alfil D7. Entonces, fíjense en un fenómeno importante. Cuando el caballo va a bloquear el peón, sea por B6, sea por B4, ¿sí? Sí o sí deja disponible la casilla E5 para mi caballo. Importante este detalle, ¿sí? Ahora, en esta posición, alfil B1, tenemos la batería alfil dama, ¿sí? Torre D8 y viene torre D3. Ahí está el paso de tercera. Y tras torre a C8, obviamente, estoy amenazando alfil por H6. Y no solo esto, ¿sí? Sino que ya con la torre en tercera yo ejerzo cierta presión sobre cualquier punto en G7. Si necesito ir a la H, voy a la H. Si necesito ir a la F, voy a la F. Rey F8, dama D2, caballo B D5 y alfil G6. Gran jugada de las blancas que luchan por y F por G6, obviamente caballo por G6 y ya está. Entonces, alfil E8 y Tutmakov jugó un gran movimiento como dama por H6. Dama B4, obviamente no me aparece aquí este análisis. G por H6, podría venir alfil por H6. Rey G8, a ver si vemos el mate que no lo tengo como tan claro el mate. Ya veo cómo recuperar la dama, al menos, pero el mate como tal no lo veo aún. Sí, recuperar la dama, digo, por ejemplo, jaque, rey H8, jaque, rey G8, jaque, rey F8 y bueno, hay ventaja material con alfil por E7, pero creería uno que, perdón, que puede haber algo como más directo, aparentemente. Algo se puede escapar aquí en esta posición, ¿sí? Pero la cuestión es que dama por H6, obviamente es un movimiento durísimo. Entonces, dama B4, y ya después de estos movimientos, ¿qué decir? Está totalmente perdido acá. Ahora, gran jugada, o mejor dicho, gran planificación del pase de torre por tercera. Veamos este ejemplo entre King contra Miles en el 76. Esto sale, por ejemplo, de una inglesa, ¿sí? Esto es lo que yo me refiero cuando les digo muchas aperturas, una misma estructura, ¿sí? Enroque, torre E1, alfil G5, alfil B1, B6, lo que decíamos, el caballo se viene a bloquear, descuida E5, y muchas veces es necesario este caballo que llegue a E5 para poder darle el paso a la torre. ¿Sí? Torre G3 y torre C8. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo podríamos continuar de blancas en esta posición? A ver. Caballo por G6, alfil por G6. Pero ahí estás diciendo solo jugadas, Alejandro. Vamos a ver algo concreto. O un plan concreto, porque es que estás sacrificando una pieza y si no te funciona,
Quedamos con material de menos acá. ¿Sí? Caballo por, alfil por, y después de que yo te capture con con el otro peón, ¿qué vas a hacer? Alfil H6, y te voy a dejar la torre ahí, voy a hacerte rey H7. Te voy a dejar la torre ahí. Y con cuidado porque son 3 piezas por una torre. ¿Sí? Materialmente quedas perdido. Entonces, bien, busquemos más jugadas. Alfil E4, pero alfil E4 regala una pieza, ¿no, Sebastián? Caballo por, alfil por y dama por, ¿no? Una pieza aquí de menos. ¿Qué otra posibilidad tenemos? A ver. Bien. Pues fíjense. Eh, Sí. el maestro, pues, estaba viendo de pronto, no sé, el plan que vimos antes de H4, pues la idea sería que él de pronto en algún momento hiciera H5, y ya con el avance H5, el punto G6 ya estaría un poco más débil, y como la torre Perfecto. la tenemos en la columna G, pues ya podrían haber de pronto algunas combinaciones sobre ese punto, pensaría. Muy bien. H4 es muy interesante. ¿Sí? En la partida se hace alfil H6, ¿sí? Con una idea, ¿sí? Con esta idea de sacrificar piezas. Mira que Alejandro no estaba tan lejos. Pero si ustedes analizan más de cerca H4, esta jugada es durísima también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que tras H5 realmente hay muchas debilidades importantes. Quizás la única jugada, como ya sabemos que uno de los planes del negro es cambiar piezas, quizás una jugada aquí sea caballo C6, ¿sí? Para aliviar un poco la presión sobre G6, y caballo C6 amenaza con cambiar la pieza. ¿Sí? Quizás por este motivo sea distinto. Igual, vamos, siempre que tenemos dudas, nosotros podemos mirar un poco la máquina sin malacostumbrarnos, lógicamente. Y vemos que H4, caballo C6 es prácticamente, bueno, y caballo D7, aplicando en ambas el concepto de cambiar piezas. ¿Sí? Entonces, regresando un poquito, vemos que alfil H6 parece ser la jugada más precisa, a lo que el negro tiene que hacer caballo C6. Es que humanamente es difícil hacer caballo C6 y entregar una calidad solo porque sí. ¿Sí? Posición crítica porque el blanco está entre la ventaja y la igualdad en solo un movimiento de diferencia. ¿Sí? Entonces, alfil H6, movimiento de ataque más directo. ¿Sí? Recuerden, jaques, capturas y amenazas. Esto es lo que primero tenemos que analizar. Y obviamente alfil H6 es una amenaza directa. Torre 8, la máquina solo está dando caballo C6, pero el del negro obviamente no es máquina como para dejar su calidad allí. Torre 8, A3. Y finalmente, tras estos golpes tácticos, la clave es dama B1. Esta es la verdadera clave, porque la dama entra directamente a por el peón. ¿Por qué dama de 3 fallaría? Si es casi lo mismo. A ver, ¿qué recurso defensivo pudiera tener? No digamos que lo tiene porque, pero ¿qué recurso podría intentar aquí el negro en comparación a dama B1?
Quizás ese movimiento pudiera ser caballo E5. Pero maestro, acá ya es 5 no sería tipo torre por G6. Sí, pudiera ser. Pudiera ser. Aquí, a ver, rey. Voy a hacer esta rey H7. Tengo que intentar defenderme, ¿no? Torre G7, rey por H6, dama G3 y creo que se te escapa la partida aquí. Mucho material de menos. Creo que no hay mate acá. Entonces caballo E5. Fíjense que este es un recurso defensivo que puede tener el negro. ¿Sí? Por esa razón, dama B1, caballo E5, cambió y bueno, ¿qué pasó? Que entregó todas sus piezas de regreso y obviamente le van a terminar dando mate. Y aparte que ya el material estaba inferior. Entonces, bien, bonito ejemplo también de el traslado de torre y el dinamismo que le da junto con las otras piezas, esto de tener una torre por tercera. Karpov contra Yusupov en el 89 en un candidatos. Esto sale de una ortodoxa también. Alfil H4, caballo E4, cambio, torre C1, C6, alfil D3, D por C4, caballo D7, E5, alfil B3, cambiaron, caballo F6 para activar el alfil de C8, torre E1 y lo mismo que hemos dicho, cuando el caballo viene a bloquear el peón, pues entonces deja la casilla de 5 como a disposición. Caballo D5, torre G3. Entonces aquí vemos de nuevo. Y fíjense que la torre aquí está más bien sola. ¿En qué sentido? No hay un alfil en C1 que apoye el golpe en H6. No he creado las debilidades en G6. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa torre está allí solita, pero así aún muchos estragos acá en la posición negra. ¿Sí? Por ejemplo, alfil F5 dominando una diagonal importante. Fíjense que este es un tipo de peón aislado diferente al resto. ¿A qué me refiero? Que este peón aislado, o mejor dicho, el peón de C6 no está en E6. Por lo tanto, yo tengo un ataque directo sobre la diagonal. Se dice que la estructura perfecta para luchar contra el peón aislado suele ser que este peón de C6 esté en E6, es decir, las estructuras que hemos visto anteriormente. Se dice que es el más indicado. Y aquí tras alfil F5, Karpov jugó dama H5, alfil H7, dama G4, ahí está la diferencia con la torre en G3, ¿sí? Creando amenazas. H4, el problema es que dama F6 no la tiene por caballo D7, ¿sí? Y G6 creeríamos que es muchísimo más pasiva que G5. G6 prácticamente condenar al alfil, ¿sí? A que nunca juegue. Entonces G5, H4, F6, H por G5, H por G5, F4, torre a E8, F por G5. Vemos la táctica aquí de Karpov. G6 y alfil por G6, Karpov primero captura muy bien en E5, alfil por D5 y dama por G6 y vemos aquí la gran técnica de Karpov para llevarse esta partida. Entonces fíjense, hasta uno de los jugadores más posicionales del mundo, mira, atacaba ahí con una torre por tercera. Es como un plan común y un plan muy bueno a favor del blanco, ¿sí? Y bueno, Karpov tras estos movimientos va a terminar ganando la partida. Entonces, fíjense la torre en G3, con que tengo una compañía más, ya comienza a atacar muy fuerte sobre el rey rival, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo, Trebaravin contra Komarov en el 89. Veamos qué sucedía aquí en una Caro-Kann, ¿sí? Fíjense que ya
¿De dónde sale el peón aislado? También sale de una caro-caro. Caballo G3, E6, alfil D3, C5, C por D4, caballo por D4, alfil C5, C3, cambio Komarov, C por D4, enroque, alfil F4, caballo D5, alfil D6, torre E1, alfil E5, A4, alfil C6 y torre A3. Entonces, fíjense, una idea más, una idea nueva. Y eso, vuelvo y repito, salió de una diagonal, de una Caro-Kann, perdón, ¿sí? Y no solo esto, la torre no interfiere en la acción del alfil, ¿sí? ¿En qué sentido? El alfil después de que esté en B1 va a estar súper cómodo acá, ¿sí? Sin preocuparse que la torre no ha salido o algo por el estilo. Ya con la torre en A3 pasa claramente hacia H o G. H6 y Barávinco juega alfil F1, quizás una jugada muy tímida al parecer. Alfil por F6, caballo H5 y ahí llegó la torre de Barávinco, ¿sí? Por toda la tercera fila desde la columna A hacia flanco de rey. Y es que fíjense que esto no suele ser muy común debido a que siempre hay algo en tercera fila. O es un caballo en C3, o es un alfil en E3, o es el otro caballo en F3. Entonces, este tipo de planes no suele ser como tan usual, pero cuando se consiguen, son de verdad muy interesantes. Y las blancas aquí lo están usando para ganar la partida. Fíjense que no hacen G6 por el problema de dama D2 tocando un peón, ¿sí? Algún problemita pudiera ser, no acá exactamente, con el caballo de B4. Así que G5, ¿a qué me refiero exactamente? Por ejemplo, G6, dama D2, rey H7, torre H3, ¿sí? Con alguna amenaza sobre H6, G por H, torre por H, al peón, y cuando dama F6 defendiéndolo, entonces dama por B4. Esto era lo que más o menos me estaba como refiriendo, ¿sí? Como una idea pues que pudiera tener el blanco. Ahora, G5, H4, Barávinco juega F6, cambia, y F4. Ya esta idea ya la vimos incluso, ¿sí? Con la torre en tercera, que era intentar debilitar el punto G5. Torre D8, F por, y bueno, y está de abandonar la posición simplemente el negro. Gracias a este impresionante traslado de torre, ¿sí? Pero igual, si van teniendo dudas, pues vamos aclarando. Pasemos a Kamsky contra Beliaski, Juan Linares en el 94. C4, E6, esto sale de una Nitso India nuevamente, caballo E2, C por D, D5 enroque, D por C4, alfil por C4, caballo C6, alfil G5, alfil E7, torre C1, dama A5, dama D2, torre D8, A3, todo muy normal, alfil D7. Hay grandes diferencias porque fíjense que el caballo por E2 parece mucho más pasivo. Alfil E8, alfil A2 y H6. Entonces, pasamos a un nuevo tema aquí, muy interesante, ¿sí? Y es que muchas veces cuando nosotros conseguimos que nuestro rival, digamos, se debilite, sea con G6, sea con H6, entonces son debilidades, son puntos que nosotros podemos aprovechar. Entonces fíjense que con esto
llevamos el plan de D5, llevamos el plan de F4, F5, llevamos el plan de caballo por F7, ¿sí? Llevamos el plan de la torre por tercera fila. Entonces, tenemos hasta ahora 4 herramientas. Estamos pasando a la quinta, ¿sí? Y es eso, cuando yo consigo debilitar la posición, sea con G6, sea con H6, vuelvo y repito, pues entonces la idea es aprovechar estos puntos, ¿sí? Aprovechar y tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Si G6, están dejando de débil H6 y ahí puede usar el plan de H4, H5, como vamos a verlo en el siguiente ejemplo. O cuando hacen H6, entonces se exponen las negras a sacrificios, ¿sí? Como alfil por H6. Entonces, G por H6, dama por H6, caballo H7, alfil B1, F5 y B4 primero, ¿sí? Aunque bueno, creo que también se puede uno capturar el de E6 y jugar de esta manera. Torre C7. ¿Cómo van a continuar aquí de blancas ustedes? Caballo de 4 será. Caballo E4, traer una pieza más aquí al ataque, interesante. Aunque, ¿qué tan bueno sería ahora cambiar damas para el blanco? O será que si cambiamos damas, le arreglamos el problema? O si nos alejamos de ahí. Entonces de pronto caballo B5 puede dar problemas, pero no Bien. queda claro. Muchas veces, o sea, estas posiciones, digamos, nosotros entendemos los planes, pero llega un momento en el que ya nosotros tenemos que, pues, calcular un poco. Acá en esta posición vino la primera, muy bien, caballo E4, ¿sí? Entonces, fíjense, tengan la certeza de lo que ustedes piensen como lo mejor, según pues lo que eh, esperemos entonces a ver qué resulta con caballo E4 para las blancas, ¿sí? Aquí hay un cambio, alfil por, y digamos que no había algo como contra el rey rival, sino que se fijaron más bien como en el final directamente. 4 peones por la pieza. Caballo D4, torre por C1, torre por C1, alfil B8, y la actividad aquí fue mortal. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que creemos que vamos a ganar rápidamente una partida, pero resulta que nada más y nada menos que nos toca es llevarlo a un final, ¿sí? Y a veces ahí donde, por querer buscar el mate, entonces no
no miramos la otra opción que incluso puede ser mejor. ¿Sí? Entonces, bien, muy bien por caballo E4. Esta fue la jugada que elige Kansky al final. Entonces, vamos a ver aquí cuánto nos queda. Nos quedan aún algunas partidas. Chamkovich contra Dmitrievski. De nuevo, es una Caro-Kann. D4, D5, E por D, un pano, como se le conoce. Caballo C3, C6, caballo F3, alfil E7, C por D, caballo por, alfil C4, vuelve F6, dudosa, pérdida de tiempo, dama E2, caballo BD7, torre D1, caballo B6, alfil D3, controló D5, pero me dejó E5, alfil D7, dama F3, interesante, con la idea de poner la dama en H3. Y a esto es lo que yo me refiero. Este suele ser un dilema para las negras, porque el negro tiene que entender si debe hacer G6 o debe hacer H6. No siempre es lo mismo. En la mayoría de los casos, pareciera en estas posiciones que G6 es lo más humano. Porque es que H6 sí puede tener problemas serios de un sacrificio, más rápido todavía. Con la batería de alfil y dama aquí pegando en H7, puede complicarse todo. Entonces, alfil A4, torre E1, torre E8. Es fácil pensar caballo por F7, ya tenemos el concepto. Sin embargo, alfil G5. Y el negro solo tiene dos formas, o G6 o H6. ¿Sí? Jugó H6 porque es que si G6 se enfrenta a un problema, alfil por, caballo por, y si rey por, dama por. Posición muy dinámica. Ahora, H6 y captura alfil por F6. Aquí se va fácil la vista hacia alfil por H6. ¿Sí? El comentarista, que creo que es Baburin, dice que alfil por F6 es la jugada correcta. ¿Sí? Parece que alfil por H6, bueno, está ahí. Alfil por H6 está ahí. Pareciera que es la jugada como para realmente tirar al mate, y es la idea. Incluso jugando sencillo, alfil de 2 está mejor, porque el rey negro está bastante débil. Él dice que alfil por F6 es admirada. Aquí podemos ver que no, ni siquiera comenta por qué no captura en F6. ¿Sí? Si quiere un caballo por F7 o algo por el estilo, no parece haber nada, según lo que yo analicé. Entonces, mirando esta posición más de cerca, obviamente es mucho más humano hacer alfil por H6 que hacer alfil de 2. Es que yo estoy viendo que con alfil por H6 prácticamente estoy dando mate. ¿Sí? Si captura la pieza, torre E3, evoluciona la posición, hace una pieza más al ataque, de manera decisiva, digamos. Entonces, vuelve y juega, ¿sí? Que viene el traslado de dama H para generar debilidades. Hasta ahora hemos visto estas dos partidas con H6, ¿sí? Y es difícil, o sea, si el alfil de verdad en D3 está muy activo, es difícil no mirar un sacrificio allí. Pasemos a la siguiente, perdón, esto aquí se trabó, entre Kavalek contra Prichet. ¿O cómo fue esto? Kansky, ok, Kavalek contra Prichet, en una olimpiada en el 76. Es una inglesa, en este caso, E6, E3, caballo C6, D4, D5, perdón, C por D5, caballo por D5, alfil D3, C por D, alfil E7 enroque torre E1, caballo CB4, alfil B1, caballo F6. Es importante para el que tiene o el que está jugando contra el peón aislado, casi siempre tener un caballito que lo defienda.
Es decir, en esta posición, el que suele ir a bloquear el peón es el otro caballo. ¿Por qué? Porque vemos claramente que el de F6 necesita. Fíjense ya todos los ataques que hemos visto y ya nos debe quedar claro que a veces ni un caballo en F6 es suficiente. ¿Sí? Entonces una de las claves para entender un poquito más esta posición. Por eso caballo F6 para darle paso al de B4 que vaya a D5. Pero ya sabemos, si ese caballo va a B4, entonces yo tengo manos libres para hacer caballo E5 en algún momento. Entonces, alfil D7, dama D3, alfil C6, este es el plan más común del negro. Dama H3, vemos el traslado. Dama B6 y alfil G5. El plan hasta ahora, todo igual, todo lo mismo. G6, fíjense que este la hace mejor, es que H6. Yo creería que yo hago H6 y la jugada vuelve a ser alfil por H6. ¿Sí? Porque es que se trata de esto, de buscar la debilidad, sea H6, ¿sí? Para buscar alfil por, o sea G6 para buscar las otras debilidades. Y vemos que G6 es mucho mejor que H6. ¿Sí? Bien, entonces, el blanco ya está ganado. Nosotros hemos aprendido a evaluar un poco estas posiciones, ¿sí? Que nos fijamos en la seguridad del rey, vemos que el del negro es peor porque todas las piezas apuntan hacia allí. Vemos también que la actividad de las piezas es superior, ¿sí? Entonces, motivos suficientes como para decir, uy, está mejor, ¿sí? Entonces, G6 y Caballé juega una gran jugada, alfil A2. Básicamente para activar su torre, ¿no? Torre D1, alfil E8, y ahí va, un traslado de torre. Entonces, fíjense que ahí he combinado muchos planes, ¿sí? Es la flexibilidad de este de este gran peón aislado, digámoslo así. Alfil por G5, alfil por B7, torre B8, dama F3, dama C7, jugó alfil C6 y contra F6 cambio en E8. Y bueno, en esta posición finalmente el blanco va a terminar rematándolo y curiosamente no estamos en ese tema, pero lo termina rematando con torre en G3. Entonces, uno de los planes, vuelvo y repito, contra G6 fue los que ya vimos en algún momento en otras posiciones. Intentar H4, intentar H5. Y fíjense que o sea G6 o sea H6 están dejando debilidades en la posición. ¿Sí? Veamos esto entre Banas contra Navarovsky. E4, C6, de nuevo una Caro-Cam, de nuevo un pano. E6, caballo F3, alfil B4, C por D, caballo por, alfil D2, enroque, alfil D3 y caballo C6, enroque, caballo F6, alfil G5, alfil D7, torre E1, B6, A3, todo muy normal, alfil C2, torre C8, dama D3, G6 y aquí donde tenemos la otra idea, ¿no? Ya generé la debilidad por la batería alfil da, debilidad en H6. Y uno de los planes comunes, como les decía aquí, es lanzarse con H4. ¿Sí? Después de unos movimientos, finalmente Banas lo ha hecho. ¿Sí? Y la idea de H4 es poner un poco de tensión sobre G6 y de esa manera debilitar un poco este peón. En algún problema me habían dicho que hacían H4 con la torre en G3 para que el negro, si jugaba H5, pues entonces tenía un defensor menos el peón de G6. Ahora, la idea de H4 es lo mismo.
jugar H5 y tras el cambio hay un defensor menos sobre G6. ¿Sí? Entonces, A6 un movimiento yo diría malísimo. No está como concentrado, mejor dicho, en lo que está pasando en la posición. Quizás sea mejor algo como caballo por, peón por. Igual es difícil, pero podría ser dama de 5. Pero fíjense que A6 es una pérdida de tiempo importantísima en esta posición. Súper importante. Y es que le deja las manos al blanco para que siga atacando. H5, caballo por C3 y H por G6. Fíjense que ignora el caballo de C3. Quizás esto fue lo que se le escapó al jugador de negras. Tras H4, entonces seguramente cambiar piezas, sea lo ideal acá. H por, ¿y cuál es la jugada del blanco aquí? ¿Quién me la dice? ¿B por C3 o habrá otra más? Parece que hay una jugada tremenda ahí, ¿Cuál será, la profe? cual es torre por E6. Muy bien, torre por E6. A ver qué escriben acá. Torre por E6, dice profe Álvaro. Torre por E6, Alejandro. Muy bien. Entonces, efectivamente, ¿sí? Torre por E6. Vemos aquí la táctica. Y este torre por E6 no era posible porque el peón de H7 estaba defendiendo el de G6. Ahora, al hacer yo H4, H5 y cambiarle un defensor, entonces ya es posible torre por E6, porque G6 se queda sin defensa. Intentan algo como caballo E5, pero no logran nada aquí. Gran movimiento torre por G6, alfil B3, dama H3 y B por C3. Simplemente tengo una calidad de menos aquí, que obviamente esto no es nada comparado con la actividad que tengo, ¿no? Al final el blanco se queda con 2 peones de ventaja y bueno, va a terminar ganando la partida, dama H8, no va muy mala. Entonces, bien, torre por E6, fíjense la actividad aquí, el plan H4, H5. Pasemos a Gulko contra Kairanov en Estados Unidos del 94. De nuevo es una Caro-Kann, pano. Caballo C3, E6, caballo F3, alfil E7, C por D, caballo por, alfil D3, caballo C6, y enroque, torre 1, alfil F6, A3, alfil D7, alfil C2, torre C8, caballo E4, alfil E7, dama D3, G6, de nuevo la misma debilidad. Y fíjense en este caso, el caballo de F6, o el que por lo general está en F6, es el que está ahora en D5. Y A3 suele ser una jugada importante, no solo para evitar los saltos del caballo atacando mi dama y mi alfil, sino que muchas veces es una ganancia de tiempo caballo B4 porque amenaza al alfil. Cuando el alfil se mueva, entonces es este caballo, el de B4, el que va a D5. ¿Sí? Entonces A3 suele ser un movimiento muy normal para evitar todo esto. Y acá Gulko jugó alfil D2, creeríamos que alfil H6 es la que se va de las manos. Dama B6, B4, torre Fd8, alfil B3, alfil E8, torre C1, A6, H4. Fíjense cómo Gulko está combinando lo que vimos. Batería, ahora tiene H4 e intenta jugar por la columna C también. ¿Sí? La única columna abierta realmente que hay en la posición. Caballo A7, Gulko juega caballo C5, volvió a C6, H5, dama A7, H por G6, H por G6, y Gulko finalmente entrega la pieza. ¿Sí? Vuelve y juega. Si yo no hago H4, H5 y le cambio, pues prácticamente sacrificar mi pieza en E6 es nulo. ¿Sí?
Ahora tiene validez porque es que tras torre por E6 realmente quedo presionando el punto G6. F por E6, torre por E6, alfil F7, torre por G6, rey F8, tranquilamente torre H6 de Gulko, torre E1 y abandono. ¿Sí? Abandona porque realmente hay amenazas muy fuertes como torre H8, dama F5 también primero. ¿Sí? Fíjense que a pesar de tener la pieza de ventaja, empezando la tiene por 3 peones. ¿Sí? Y el rey está en una situación muy complicada. Pero vuelve y juega, fíjense, la batería para generar la debilidad de G6. La batería por H3 para generar H6. Y ahí dependiendo que pueda tener. Todo esto toca tenerlo muy en cuenta para el próximo sábado porque se supone que vamos a jugar contra el peón aislado y también hay que saber defenderse. ¿Sí? Tengan entonces todas estas ideas muy claras. Karpov contra Geller y aquí entra un nuevo plan. ¿Sí? Un nuevo plan, exactamente nos están faltando unas 5 partidas. El nuevo plan va a tratar de poner la torre en la columna C y jugar por allí. Entonces, hagamos un repaso. ¿Qué hemos visto? Hemos visto el avance AD5, hemos visto el avance F4, F5, hemos visto un sacrificio en F7, hemos visto un pase de torre por tercera, ¿sí? Llevamos 4. Hemos visto la batería alfil dama para presionar y sean D3, sean H3, para que haga G6 o para que haga H6. ¿Sí? Y aprovechar allí las debilidades o con H4, H5 o con un posible sacrificio en H6. Entonces, llevamos 5 planes. ¿Sí? Nos faltan 2. Uno por la columna C y el otro por la columna E. Estos digamos que suelen ser unos planes menos comunes. ¿Por qué? Porque prácticamente se enfoca más uno en el ataque contra el rey, al tener pues el peón aislado, las ventajas dinámicas y todo ello. Pero vuelvo y les repito lo del inicio. Entre más herramientas tengamos, pues definitivamente mucho mejor. ¿Sí? D4, D5, C4, E6, caballo C3, alfil E7, caballo F3, caballo F6, alfil G5, H6, alfil H4, enroque, E3, B6, torre C1, alfil B7, alfil D3, caballo BD7, C5, salió de una ortodoxa nuevamente, dama E2, torre C8, alfil G3, C por D, E por D, D por C, alfil por C4, alfil por F3, G por F3, caballo H5, alfil A6, caballo por G3, H por G3, torre C7 y torre FD1 de Karpov. Porque es que aquí puede ser muy tentador irnos por caballo B5, ¿sí? Pero también toca tener cuidado, por ejemplo, torre por C1, torre por C1, caballo F6, y es posible que las negras se activen un poquito. ¿Sí? Sin embargo, Karpov primero juega torre D1 contra caballo F6. ¿Qué jugada se les ocurre aquí de blancas? Porque fíjense que ya estos son posiciones distintas, no tienen mucho dinamismo, flanco de rey, ya tienen que buscar la columna C, ¿sí? Algunos cambios más y están cerca al final también. Esto ya saben que no favorece al bando que tiene el peón aislado, ¿sí? Entonces, juegan blancas. ¿Qué vamos a hacer en esta posición?
que late de pronto un D5, como hay un D5 latente ahí. D5, a ver. ¿Qué pasa si a D5 E por D5? Maestro, pues, Sí, hay dos jugadas que me gustan. Una es caballo B5, obligando a tomar una decisión con la torre en C7. Y bien. después del cambio en C1, pues torre por C1 y ya quedaríamos con la columna C, y podríamos de pronto entrar en C7 o en C8, aprovechando la columna. Y la otra sería un poco más lento con torre C2 y doblar la otra torre, la torre de D en C1, Bien. para que el doblaje por la columna C, ese plan entre como más fuerte. Pues pensaría yo esas dos jugadas. Bien. Vamos entonces a ver, aquí no hay nada escrito. Veamos estas dos jugadas, a ver. En la partida se elige una de las que has dicho, caballo B5, sino que es raro porque uno dice, bueno, entonces ¿por qué caballo B5 no se hizo acá? Si igual pareciera que iba hacia caballo F6. Es raro, parecen cosas de campeón del mundo, ¿sí? Y Karpov, justo cuando le hacen caballo F6, ahí sí hace caballo B5, ¿sí? E5 se simplifica mucho la posición, ¿sí? Eso es lo que tenemos que notar aquí. No existe caballo ¿sí? Por torre por C1. ¿Sí? Perdón, sí, caballo por E7 y dama por E7. Esta podría ser una posibilidad. O sencillamente caballo por D5. También creo que debería bastarle para la igualdad a las negras. Entonces caballo B5 y aunque Karpov parece que no le incomoda que el caballo llegara a D5 porque él tiene el total control de la columna, sigue siendo un poco extraño porque pues no eligió hacer caballo B5. Pero al final, aunque no pareciera, se convierte en un plan, eh, el de la columna C, ¿sí? Miren entonces que tenemos muchas herramientas para intentar jugar con peón aislado. Dama E4, G6, torre por, y Karpov, bueno, finalmente iba a terminar ganando la posición. Y bastante rápido desde aquel momento que toma la iniciativa y por la columna y la séptima. Veamos Adianto contra el mismo Karpov, si es que no se me traga una partida aquí. No, parece que no. Tenía dos de Karpov seguidas. Adianto contra Karpov, veamos D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, dama C2, enroque A3, alfil por dama por, B6, alfil G5, alfil B7, E3, D6, F3, caballo BD7, alfil D3, C5, caballo E12, torre C8, dama B3, D5, cambió, C por D, E por D4 para no permitirle que el caballo llegue a C5, dama D1, enroque, torre C1, rey H1, dama E1, dama H4, aquí vemos que hay una lucha. Dice que Karpov aún aquí ni quiere hacer H6 ni quiere hacer G6. ¿Sí? Entonces esto demuestra que la verdad, haciéndolo bien, hay un plan fuerte allí, ¿no? F5, dama G3, rey F7, caballo F4, aquí se simplificó un poco la posición, alfil D5, alfil D6,
A por B, alfil C7, ya empezamos a ver algo de acción en la columna C, para adianto, torre C5, alfil por B8 y torre FC1. Entonces, después de 30 movimientos, aquí es donde notamos claramente que en serio existe también este plan de la columna C, sino que es mucho menos claro. Digamos que el de la columna es todavía aún más extraño aún, pero hay que tenerlos en cuenta igual, ¿sí? Los primeros que vimos, el avance de D5, ¿sí? F4, F5, caballo por F7, el lado de torre por tercera, y la batería dama y alfil, estos son los más comunes, ¿sí? Pero está claro que la posición de las blancas es superior y que tienen aún un plan con la columna C, ¿sí? Dama B6, dama E5, torre D8 y aquí se le ha escapado alfil por F5 a Karpov, ¿sí? Igual Karpov tenía ya una posición muy complicada, ¿sí? Dama por, y Karpov intenta entrar a este final, pero tras estos movimientos realmente Karpov aquí terminaría perdiendo este final, ¿sí? Termina perdiendo gracias a torre C4 y se le llevan un peón. Es muy interesante ver cómo Adianto incluso derrota aquí a un campeón del mundo por una de estas ideas. Entonces, hago un paréntesis. Pues, esta fue una de las decisiones que decidí tomar y me dije, es mejor dividir la clase en dos sobre peón aislado, igual que peones colgantes, porque es que de todos modos esto es complejo, esto es largo, son muchos planes, pero además que la idea es que quede todo claro, ¿sí? Porque está más, o lo mejor dicho, lo más importante es que el día que usted tenga una posición con peón aislado, que creería que es de lo más común que hay, entonces usted sepa qué jugar. Hago un adelanto, después de peones colgantes va a seguir una estructura muy interesante con lo que se denomina 3-3, tres peoncitos así, tres aquí, contra 4-2, ¿sí? Y una vez ahí les doy ese adelanto, o viceversa, ¿no? 3 para las negras, y 3 y 3 para negras, 4-2 para blancas, la estructura es la misma, las aperturas son muchas, ¿sí? Tengan eso en cuenta, esas van a ser las primeras estructuras, porque pueden darse muy fácil en un medio juego, ¿sí? Y lo más importante, que tengan ustedes las ideas claras. Smidlov contra Ribble en el 83, caballo F3, E6, C4, D5, caballo C3, C5, una tarra C por D5, caballo por D5, E3 buena, caballo C6, alfil D3, alfil E7 enroque A3, C por D, alfil F6, alfil E4, caballo E7, caballo E5, G6, alfil H6. Fíjense que aquí el negro, podemos decir que el negro ha hecho una tarea muy buena en la defensa contra peón aislado. Caballo por. Y es curioso porque Smidlov decide cambiar todas las piezas, pero lo hace con un concepto importantísimo, ¿sí? Ese concepto es la columna C. Y, por ejemplo, si E por D, tenemos una lucha, un caballo bueno contra un alfil malo. Entonces, no quiere dañar la estructura o mejorarle la estructura a las blancas, hace dama por, y tenemos la torre en C7. Alfil B7, dama G4, torre a D8, torre D1, A5,
H4, torre C8, torre D7, y vemos como la actividad de las piezas gracias a la séptima y a la columna C, ¿sí? Como hizo Karpov. Alfil C6, F3, dama F5, torre A7, alfil A4, torre 1, torre C2, parece que Ribli aquí se está activando, gran jugada B4, y tras estos movimientos, dama E3, ya la dama F5 comienza a tener algún problema, torre B2, torre G4, amenazando torre por G6, vino G5, cambiaron, torre G3, vuelve a G4, G6, y vemos aquí que fue una partida realmente de doble filo, por donde lo viéramos, pero fíjense ese gran cambio que hace Smyslov, ¿sí? Me gustaría volver aquí a esta posición, alfil por D5. El concepto que hay que tener para hacer caballo por, está claro que hay que mirar la columna C para realizar este movimiento. Bien, veamos, si mal no estoy, las últimas dos partidas entre Anderson y Tal, y Vaganian y Hübner. Esta fue en el 83 también. Y vamos a ver qué sucedía, ¿sí? Porque las blancas van a dominar la columna E, en este caso. Torre C1, C6, alfil D3, caballo D7, enroque. Entonces fíjense aquí la diferencia de la estructura, ¿sí? Aquí es más difícil aprovechar la columna C, dado que obviamente hay un peón. Pero como peón aislado, también tengo la idea, en este caso, al no estar en E6, de jugar por la columna E, como el nuevo plan, ¿sí? Si el peón estuviera en E6, entonces, si este peón está aquí, entonces seguramente lo que tengo que hacer es jugar por la columna C, que está ahí de verde, ¿sí? Torre 8, dama D2, caballo B6 y torre F E1. Cambio, torre por, alfil G4, caballo E5, torre por E5. Aquí vemos cómo Anderson domina esta columna E completamente, ¿sí? Muy parecido a lo de Smyslov, porque mire que Smyslov también se quedó con una pieza menor solamente, pero tenía garantizado el control, el control de la única columna abierta, ¿sí? Y acá es donde, por ejemplo, tras dama F4, pone un poco de presión, ¿sí? Porque torre E8 se puede cambiar, pero siempre la dama tiene la entrada C7, por ejemplo, ¿eh? Si el blanco, por ejemplo, más bien terminara cambiando damas por alguna razón, entonces creeríamos que ya al final se le está complicando, ¿sí? Al mismo color, al blanco, porque se está quedando sin piezas. Entonces, fíjense, existe un concepto de ataque que se llama el concepto de tres piezas, ¿sí? Las blancas tienen tres piezas en este momento y la idea es que esto pueda compensar su peón. Si no fue esto porque le cambiaron una torre, pues entonces va a ser las debilidades como C7, alfil por F7 de Anderson, dama por D7, ahí Tal de verdad no quiso como jugar muy pasivo, y F3, y finalmente Anderson creo que iba a terminar ganando esta partida, ¿sí? En un tiempo largo. Pero vuelvo y les repito, estos planes de las torres por las columnas son los últimos que nosotros analizaríamos, ¿sí? Los otros 5 creo que está claro que son los primeros que analizamos, ¿sí? Y bueno, como les digo, Smith lo iba a terminar ganando este final de dama y ya posteriormente de rey. Vamos a nuestra última partida entre Vaganian y Hübner en el 83, perdón, D4, D5, C4,
D por C, caballo C3, E5, E3, E por D, alfil por C4, nuevamente está la columna E abierta, no la C, ¿sí? Caballo B6, alfil B3, C6, alfil G5, alfil G4, dama D3, cambio, dama por, Ubner intenta hacer lo que tiene que hacer, cambiar piezas, alfil por, caballo por, torre E5, torre E4, torre D1, perdió algunos tiempos aquí con la torre Baganián. Entonces, aquí quiero explicarles algo más. No, aparte pues de que el blanco tiene el dominio de la columna E, como estamos viendo, en los planes normales. El problema de que el peón de C6, en este caso, no esté aquí en E6, ¿sí? También es que activa, sí o sí, al alfil de B3. Entonces, fíjense, el alfil no es necesario que busque una diagonal por el estilo, sino que en B3 tiene la perfecta actividad, ¿sí? En este caso contra el peón de F. Caballo E4, dama C7, H4, intenta otro plan, H6, dama G4, amenazando dama por G6, aprovechando la clavada, rey H8, H5, caballo F4, torre G3, ¿qué más queda que G5 debilitarse un montón acá? Jugada tranquila, de Baganián torre E1, torre D8, torre GE3, caballo C5, dama C8. ¿Cómo gana el blanco en esta posición? Ya para acabar. Torre por E8. Torre por E8. Y sí, torre por E8 debería ganar. Dama por y torre por ganando la partida. ¿Sí? En la partida también se juega dama por F4 ganando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos quedamos con la duda que eso no suele ser bueno. Torre por E8 debe ganar en el acto también, igual que dama por F4. ¿Sí? Vemos las dos superiores acá. Entonces, muy bien. Hemos visto hoy todas las ideas que tiene el jugador que posea un peón aislado, ¿sí? Sobre todo este de dama, que suele ser el más común de los aislados. Y ya saben, la próxima clase lo que vamos a ver es todos los planes, toda la defensa para jugar contra este peón aislado. Entonces tengan en cuenta todas estas ideas que hemos visto hoy para que podamos entender y comprender mejor la próxima clase desde el punto de vista contra el peón aislado. ¿Listo? Entonces, si no tenemos dudas, nos vemos el